Vamos a hablar de algo, ahora ya a la contra audiovisual. Se ha desplazado al Paraninfo de la Universidad de Alicante, donde tenemos un encuentro con Marta Mansilla, ese Project, que bueno, pues es flauta y jazz. ¿Esto cómo se marida? ¿Qué pasa ahí? Sí, la verdad es que va añadiéndole capas al jazz. Empezó más cerca al jazz, ahora está como una cebolla, tiene multitud de capas. En este segundo disco parece que ha querido meter algo de rap, aunque ya en el anterior creo que había algo. Había alguna pinceladita, pero sí le va echando ahí condimentos al invento, pero efectivamente su eje, su raíz está en el jazz, está en ese jazz. Ese jazz además un jazz de flauta que es curioso. Sí. Que es curioso, aquí tenemos pocos en este país. Ella es una de las grandes y bueno, pues qué remedio, estando en Alicante teníamos que venir, claro, sin remedio. Ahora creo que casi 2 años, año y medio, la vimos en Rojales, que me desplacé yo a verla desde Alicante, y ahí estaba con ese Peacemaker. Ahora trae Mutatis Mutandis, pero bueno, el Peacemaker sí que es verdad que también hemos hablado con ella alguna vez, en entrevistas online, incluso allí. El Peacemaker, ¿qué tenemos de diferente con este Mutatis Mutandis? Bueno, Peacemaker fue el disco con el que la descubrimos, que era el primero, o sea que llegamos a tiempo. Y bueno, yo creo que hay mucha más complejidad en la composición, que es eso, le ha ido metiendo esas otras capas, esas otras sonoridades que no estaban presentes. Es un disco más sencillo, muy redondo, la verdad es que Peacemaker es un disco muy redondo, pero este es más complejo, musicalmente es más complejo y de todo, mete mucha voz, que antes no lo teníamos alguna frasecita, aquí va metiéndole más voz, está jugando con cosas, está buscando ese norte, buscando por dónde tirar. Y de momento lo que va haciendo es eso, echarle condimentos a esta olla, y la olla esta que vamos a oír a nosotros nos ha sonado muy bien. Sí, el Peacemaker, cuando fui a Rojales lo escuché en directo mientras hacían ese concierto, ¿no? Y luego los entrevisté. En este caso va a ser al contrario, hemos escuchado el Mutatis Mutandis en casa y venimos a ver el directo, a ver qué diferencias hay entre la grabación y el directo. Y bueno, sí que tenemos alguna opinión ya de lo que nos parece ese Mutatis Mutandis, cosa que en el otro no podía hasta que la vi en directo, ¿no? A mí Mutatis Mutandis me ha gustado bastante. Yo no soy el fan más acérrimo del jazz, y es verdad que no es jazz puro lo que hace Project, que fusiona muchos sonidos y muchos estilos musicales. Tú, Luis, que sí que estás más metido en el jazz y sí que te gusta además el jazz experimental, ¿qué ves ahí? El jazz está en la raíz de todo este trabajo. Luego sí que es cierto que efectivamente ha metido sonidos urbanos. Además del rap hay mucha cosita urbana, muchos detallicos y un concepto musical más abierto que el que tenía en Peacemaker. A mí me parece que es un muy buen disco. La verdad es que creo que está muy bien trabajado, muy bien compuesto, muy bien producido. Está en su tiempo. Las cosas cortan cuando tienen que cortar, creo que es muy bueno. ¿Qué vamos a ver en directo? Pues siempre hay una gran diferencia de lo que se graba a lo que vemos en directo. A los músicos se les ve en directo. No vamos a decir que nosotros seríamos buenos músicos grabados, no es cierto, pero casi. Y creo que habrá bastante diferencia de lo que hemos oído en el disco a lo que van a ser capaces de hacer aquí, luego, dentro de un rato. El disco me lo he estado escuchando y eso, incluso en algún momento por WhatsApp hemos ido hablando del disco y te envié un mensaje, digo, el Into the Deep, la pista 4 del disco me recuerda mucho al sonido de Sting, de ese Police. ¿Encontraste algo de eso ahí o no? ¿Te pareció o no te pareció? Sí, lo podemos decir muy tranquilamente. Lo que pasa es que Sting es otro músico que tiene ese Police, realmente es un proyecto de Stuart Copeland, con el que se hace Sting porque es el mejor. No solo porque sea el cantante, sino porque realmente era el mejor compositor. Sting también tiene un abanico musical tremendo en el que es capaz de hacer cosas tremendas o hacerte unas cancioncitas pegadizas que van a meter un pelotazo de la hostia. Sí. Sí puedes recordar a Sting, pero por el abanico musical, porque manejan una cantidad de pautas, de recuerdos que te suenan, que son capaces de meter ahí, que dice que es bueno. Sí, podemos decirlo. Claro, es una de las preguntas que quería hacerle a Marta luego, porque la entrevistaremos antes del concierto seguramente,
y a ver que nos vaya desvelando un poco de dónde ha sacado todas estas músicas, ¿no? Estas composiciones, qué influencias tiene, porque ya se lo pregunté para el Peacemaker en Rojales. Bueno, pues a ver en este caso qué nos encontramos. Claro, de pronto, pues joder, ¿qué influencias tienes? Pues coño, las de siempre, Juanito Valderrama, Manolo Escobar, en fin, los clásicos nuestros. Clásicos nuestros. Siempre, hay que tirar a los clásicos. Claro. Back to the basics. Efectivamente. Pues creo que con esto vamos a empezar a escuchar a Marta, porque pondremos algunas imágenes, ¿no? Y nos vamos a buscarla. Sí, bueno, pues venga, pues vamos a buscarla, oye, claro. Sí, no, es cierto, hemos quedado de aquí un ratito antes de que empiece el concierto para... Bueno, pues ya veremos para qué. Sí. Ya veremos para qué. A ver si podemos, sí. Bueno, pues nos despedimos aquí y a ver qué tal lo que nos presenta hoy con ese Peacemaker, ¿no? Peacemaker no, con Mutatis Mutandis. Mutatis Mutandis, sí. Yo lo que no sé es por qué no cantan en latín, tío, con ese... Mira, tendrían que haber cantado en latín. Bueno, sois Project Marta Mansilla, ¿sí? Correcto. Eso, hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vais bien. Vale. Estamos en el Paraninfo de la ciudad de Alicante y habéis venido por algo, que hay un disco nuevo que queremos oír. Eso es. Que es Mutatis Mutandis. ¿Qué es? Pues estamos presentando el disco nuevo, Mutatis Mutandis, y bueno, esta es la gira ya el segundo añito, lo sacamos el año pasado y bueno... seguimos girando porque todavía quedan muchos sitios en donde poder mostrar nuestra música y nada, ahora estamos aquí en Alicante, en la universidad, que la verdad es que nos hace especial ilusión. Así que... ¿Qué diferencias hay entre ese Peacemaker que pude escuchar en directo en Rojales y este Mutatis Mutandis? Di Jesús, ¿qué diferencias hay? Me ha tocado la pregunta difícil. ¿Qué diferencias hay? ¿Cómo que lo sé? Tú lo sabes. Eres el único del grupo que la sabe. Bueno, o sea, en esencia hay algo que se mantiene, creo, del primer disco, pero quizá la parte que más ha cambiado, creo, o sea, si me equivoco, me corregí, es que en este disco Tony ha colaborado con las letras junto con Marta, han tenido ahí un tándem para crear la parte melódica y vocal. Y siento que la creación ha sido un poco más colectiva. También hicimos como unos ensayos de preproducción antes de grabar el disco. Y también creo que al venir de varios años atrás girando el anterior disco, también creo que tiene un sonido más de banda consolidado, ¿no? Estamos presentando nuestro último álbum, que se llama Mutatis Mutandis, que luego ya os cuento de qué va. Y bueno, pues hemos empezado con un tema que se llama Into the Deep, un poco para bajar a las profundidades y para que veáis un poco de dónde venimos y qué hay en esta música que nosotros tenemos, que justo estábamos hablando antes de salir con un programa de radio que se llama Vamos a hablar de algo, que mezclamos muchas estéticas y tenemos muchísimas influencias, entonces hemos empezado como con la parte un poco más rockera progresiva, hemos continuado con Out of the Deep, un poco para buscar esa solución, ¿no? Porque todo lo que lleva al final al pozo a todas y a todos tiene que ser para dar un buen bote y salir hacia arriba, ¿no? Y encontrar la manera de estar mejor, que es un poco el leitmotiv de este disco. Sí, no, estábamos diciendo que había mucha más parte vocal, habías arrancado a contestarme. Sí, que es verdad que en el primer disco hay muchos menos temas con parte de voz y parte vocal, y en este todos los temas tienen parte vocal, salvo algunas pildoritas que hay de interludios, y esa sí que también es una de las diferencias, sí. Si no cantaba, bailaba. Efectivamente, y me tiraba medio bolo bailando yo. Es mejor que cante. Es mejor que cante. Sí. No, yo lo agradezco. Mutatis Mutandis, un año mutando por ahí. Lo que vamos a ver, conocemos el disco, lo que vais a hacer es, ha mutado mucho, lo que hagáis en directo. Bueno, ¿te refieres del primer disco o de este? De este? Lo que venimos tocando. Lo que conocemos que está grabado, claro. se parece a lo que vamos a ver, ha cambiado
después de un año rodándolo, imagino que Sí. habéis sido mutatis mutandis. Exacto, sí. Yo creo que hay un 50% de cosas que suenan al disco, pero el otro 50% siempre en cada concierto pues va cambiando un poco y lo vamos poniendo de una manera y de otra. Entonces, por eso... Bueno, mejor, así nos sorprenderemos, está muy bien. Claro, exactamente, por eso si alguien quiere venir a repetir, a vernos de nuevo, pues sabe que no va a tener el mismo bolo calcao, ¿no? No pasa con otras cosas. Bolos, muchos están saliendo, he visto vuestra web esta mañana, van saliendo, está rodando bien el proyecto, ¿no? Sí, a ver, o sea, está rodando como puede rodar un proyecto independiente sin soporte, entonces, bueno, rueda todo lo que alcanzamos básicamente con el curro que yo hago de buscar los bolos, pero es verdad que sí que hemos empezado a externalizar el proyecto, han salido varias ferias importantes en encuentros que precisamente están un poco pensados para conectar a programadores con artistas y hemos pasado por Alemania por Jazz Ahead, por el FIRA B de Mallorca, hemos estado también en Jazzaldi, en el Jazzeñe, entonces bueno, eso también nos ha abierto distintas oportunidades de conocer a más gente y a programadores. Entonces siempre cuesta cuando no tienes ahí un booker, un manager, cuando te lo guisas ahí un poco sola. Pero yo estoy súper contenta porque para lo que nosotros podemos alcanzar con nuestras manitas, pues estamos rodando mucho. Es la primera vez que oigo a un músico, porque todos tenemos la imagen del músico de las pelis, de las novelas, en las que el hombre está comiéndose la cabeza durante 6 meses, de pronto un día tiene la epifanía, acaba su obra y a partir de ahí ya está, llueven los conciertos, el éxito, las portadas. Esto no es así. No. Esto no es así. De ninguna manera. No es así. O sea, es un proceso de preparación entre los temas, pues eso, mucho más largo. También es cierto porque vamos a ratitos. Claro, yo sé que también dependiendo del presupuesto que tenga algunas bandas, si conozco gente de repente, pues alquilan una casa en el campo y están 2 semanas ahí, de ahí sale algo, pero en nuestro caso... vivimos de tocar en muchos proyectos porque con uno solo no nos da, entonces claro, tenemos que ir componiendo muy de a poquitos. Y luego lo que decía Jesús antes, este disco ha tenido una pequeña preproducción, creo que fueron 5 o 6 ensayos, pudimos hacer una pequeña pretemporada en algún concierto que tuvimos en Madrid, poniendo algún tema y destraperlo para ver cómo iba sonando, para ver si funcionaban las estructuras, si no, algo así. Pero realmente el proceso es muy largo. Y luego lo grabas en 72 horas, en nuestro caso que lo grabamos en 3 o 4 días, no más. Pero luego hay que mezclarlo, hay que producirlo, tenemos que estar todos de acuerdo, hay que editarlo, luego hay que hacer la portada, sesiones de fotos, o sea, no solamente es desde que empiezas a preparar la música, es una vez que está la música hasta que sale el disco, es que se puede ir como se fue a casi 1 año. Ten en cuenta que nosotros creo que lo grabamos en abril del 24 y la presentación en Madrid fue en febrero del 25. Y llegaron los discos casi de milagrito. O sea, que a pesar de tener 10 meses de margen, te acaba pillando el toro porque es realmente muy... Sobre todo lo que dice Marta, cuando lo tienes que hacer tú, me disfrutas del proceso porque, como decía José Luis San Pedro, ¿no? En mi hambre mando yo, ¿no? Entonces, bueno, pues Marta ha hecho la portada que ella quería hacer, ha contado con los músicos que ella quería contar. Pero claro, al no haber ningún tipo de ayuda externa, lo tienes que hacer tú todo. Entonces, claro, también nosotros creo que se lo ponemos lo más fácil posible a ella, pero sigue siendo muy difícil. Es Claro, y luego hay que venderlo. Luego hay que venderlo. Que una vez tienes todo el trabajo hecho y aparte de la inversión de dinero que pues es cuando realmente tienes que guardar toda la energía porque es cuando empieza el curro de que eso tenga un propósito más allá de que se quede en tu estantería, que es lo que pasa con casi todos los proyectos que hay un poco en el que nos encontramos muchos, ¿no? Que estamos luchando por proyectos propios, independientes, emergentes, pues
cuando no tienes ese soporte ni nadie va a venir a darte trabajo, hostia, ahí empieza un recorrido que es como, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Por dónde empiezo? ¿Con quién hablo? ¿Cómo lo muevo? Que te programen, o sea, porque ya no solamente el hecho de ¿qué tengo que hacer? Es que hay muchísimos elementos que están en tu mano y otros muchos que ni siquiera están en tu mano para que eso guste, te programen y demás. Entonces, joder, ahí empieza un camino largo, ¿verdad, Rodri? Para vender el Mutatis Mutandis, ya que hace falta que la gente lo conozca, influencias. ¿Qué se espera a la gente que no haya oído nada de Marta Mansilla, de MM Project? ¿Qué se puede esperar escuchar ahí, en Mutatis Mutandis? Darles una pista de qué pueden oír. Pues yo creo que hay bastantes influencias de la música que nosotros bebemos y en este disco sí que creo que ha habido un pequeño giro hacia un sonido un poco también más rockero, incluso más pop, mezclado con el jazz, ¿no? Pero es verdad que hay algunos temas que tienen esta profundidad, incluso su cierta oscuridad y luego su cierta luminosidad, por así decirlo, ¿no? Y pues eso, hay mucho R&B, hay cierto jazz contemporáneo, pero bebemos mucho del rock progresivo, del pop, no sé, hay muchas influencias. Desde Erykah Badu a, yo qué sé, pasando por Brad Mehldau a Tim Bernardes o, no sé, un poco hasta extremo duro. ¿Qué decirte? Hablando con Luis le decía, digo, a mí el Into the Deep me recuerda al sonido un poco de ese Police, de Sting. ¿Hay algo de eso? Sí, por supuesto, claro. Y además es que luego lo bueno, perdón que estoy acaparando un poco, pero Es tu proyecto, Marta. Lo bueno es la que jefa aquí? claro, sí, lo bueno es que también construimos algo que toma identidad por completo una vez que se genera entre todos. Entonces cada uno creo que le aporta su identidad propia, sus influencias, ¿no? Por mucho que nosotros planteemos el tema como tal, pues Rodri le va a dar su visión en la batería, Jesús le va a dar sus líneas de bajo, Tony le va a dar todos sus giros en la voz de lo que él escucha, David igual, todos sus sintetizadores. Entonces creo que lo que enriquece al final todo es que cada uno de nosotros aporta un poco su experiencia y sus influencias. Pues nos vamos a ir, porque nos están dando... Creo que sí, que ya tenemos que salir a tocar. ¿Ah, sí? Venga. Pues nos vamos, chicos, gracias. Muchas gracias a vosotros. Habéis metido, que ya había algo, ¿no? En Peacemaker de rap. ¿Habéis metido más rap? ¿Puede ser? Sí, hemos colaborado con un rapero neoyorquino llamado Eccentric. Pues de una manera casual, Marta vio un vídeo de él en Instagram y le escribió un DM y el tipo contra todo pronóstico se interesó y bueno, pues colaboró desde el otro lado del charco. Entiendo que hoy no ha venido, entonces... No. Nos queda un poco lejos. ¿Esa parte quién la hace ahora? ¿O es grabado? Que conteste ella. Pues a ver, o sea, siempre vamos como mutando un poco los temas y hay partes de hip hop y en este caso yo soy la que hace la parte de hip hop. O sea que... O sea que la coña de Rojales de que ibas a empezar a cantar era verdad. Sí, es verdad. No ha sido coña. Dijo la primera. Sí, creo que sí, por ahí. Pero sí. Rapeo más que canto, pero sí. ¿Verdad, Tony? No, hace unos coros increíbles. Pero...